Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar un día más. ¿Saben quién nos acompaña? ¡La Biblia! ¡La palabra de Dios! ¡Hola Biblia! Hola a todos, qué emoción estar acá con tantos chicos. Sí, estamos re interesados porque nos encantan conocer todas las historias que están adentro tuyo. Sí, son muchísimas historias y cada una con un mensaje especial y enseñanzas que Dios quiso que quedaran escritas para todas las generaciones. ¡Qué bueno! ¿Te parece si nos contás una historia que se relaciona a la frase de este día? Mira, te cuento. Dice, puedo conversar con Dios. ¿Te parece si nos contás una historia relacionada a esa? A ver, voy a hacer memoria. Ya está, hay algo que podemos decirle a Dios. La historia que le vamos a contar se encuentra en el Antiguo Testamento, ¡Ay, qué lindo! Estoy ansiosa de conocerla. antes del nacimiento de Jesús. ¿Me puedes ayudar con algunas imágenes para que los chicos se imaginen las escenas? Sí, por supuesto. Bueno, alrededor del año 780 a.C. vivía un profeta llamado Jonás. Un profeta era una persona que Dios lo usaba para comunicar un mensaje de su parte a la gente. Y que Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive a hacerles una advertencia, porque si no se arrepentían de sus pecados, la ciudad iba a ser destruida. Pero, ¿saben qué hizo Jonás? Ay, sí, me imagino. Fue corriendo a predicar. No, todo lo contrario. ¿No? Él no quiso obedecer a Dios porque odiaba a los que vivían en Nínive. Realmente era gente muy mala. Entonces se subió a un barco para ir al lado contrario. Bueno, ¿sabés que eso nos hace recordar mucho Biblia a nosotros? Nosotros tampoco lo obedecemos a Dios. A veces hacemos todo lo que no le agrada, todo lo contrario. Nos peleamos, contestamos mal, decimos mentiras. Así es, pero a pesar del pecado de Jonás, Dios lo quería perdonar y darle otra oportunidad. Entonces mandó una gran tormenta en el mar, tanto que el barco se iba a hundir. Después de conversar con la tripulación del barco, reconocieron que esa tormenta era por causa de Jonás, que estaba desobedeciendo a Dios. Jonás les dijo que lo arrojaran al mar, y la tormenta se calmó, pero Dios había preparado un gran pez que se tragó a Jonás. ¡Ay, qué tremendo! De esa manera, cuando desobedecemos a Dios y vivimos haciendo cosas malas, no nos va muy bien, porque nos sentimos tristes, enojados, Biblia, nos alejamos de los amigos y es peor, que nos separa el pecado de Dios. ¡Qué triste! ¿Ese final de la historia, Biblia? Decime que no. No te olvides que el amor de Dios es el más grande que existe. ¡Ay, qué bueno! Nadie puede amar como ama a Él. En el estómago del gran pez estuvo 3 días, y allí encontró Jonás que se dio cuenta que él había pecado y oró a Dios, reconociendo el gran amor que le permitía otra oportunidad. Cuando pecamos, Dios espera que nos arrepintamos y le pidamos perdón, y tratemos de no hacer lo más aquello malo. ¿A que no sabes cómo terminó la historia? ¡Ay, cómo! Biblia, contame. Bueno, el gran pez vomitó a Jonás en la orilla, así que Jonás se levantó, fue a Nínive, recorrió la ciudad por varios días dando el mensaje de Dios, el que Dios le había mandado, sí, y ahora toda la gente se comenzó a arrepentir de sus pecados y la ciudad, ¿saben qué? No fue destruida. ¡Qué gran historia, Biblia! Nos enseña que podemos pecar, pero que al instante no podemos reconocer el pecado y arrepentirnos y confesarlo, porque Dios siempre quiere perdonarnos. Gracias, Biblia, De nada, por de la nada, historia fue un que gusto. nos contaste. La verdad que me encantó. Espero acompañarlos pronto. Sí, además tenemos muchas más cosas preparadas para este día. ¿Qué más tenemos hoy? ¡Ay, hay algo muy especial! Ahora viene algo. Repasemos la frase del día. Puedo conversar con Dios. Hay muchas cosas que le podemos decir a Dios y para eso contamos con la ayuda de el tren de la oración, porque en cada vagón vamos a encontrar algo que podemos decirle a Dios. Y lo primero que tenés que saber es que Dios espera que sus hijos le hablen, conversen con Él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y podés empezar la oración diciendo:
Padre bueno, Padre querido, papá, Dios mío, Dios bueno. De esa manera comenzar. Vamos a ver qué le podemos decir a Dios. En el primer vagón encontramos que dice confesar. ¿Qué es esto? Confesar es reconocer que algo que hice, que dije o que pensé es pecado, que ofende a Dios, que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y confesar no solo es reconocer, sino es también decirle a Dios, esto que hice es pecado. O también esto bueno que no hice es pecado. Y pedirle perdón. Así como lo hizo Jonás cuando reconoció que él había desobedecido a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos comunicación con Dios a través de la oración. Pero cuando pecamos, cuando hacemos algo que ofende a Dios o no hacemos lo bueno que Él quiere, se produce como una interferencia. Hay algo que está interrumpido, la comunicación está interrumpida. Pero cuando lo reconocemos, le pedimos perdón, la comunicación, ¡wow!, vuelve a estar como antes. Esto me hace pensar en una situación. Por ejemplo, mamá me mandó a hacer la tarea y yo le digo, sí mami, ya voy. Y cuando voy, me distraigo jugando a los jueguitos y se me pasa toda la tarde. Entonces cuando mamá me pregunta, ¿ya terminaste la tarea? Sí, le digo, sí, pero le mentí, la engaño. Eso es pecado. Entonces cuando veo a mi mamá, hay algo que está mal, hay algo que no está normal. Yo me siento mal porque le mentí. Pero qué alivio cuando le digo, mamá, te quiero decir algo, te quiero confesar que no hice la tarea, que me quedé jugando, te pido perdón. Qué alivio sentimos cuando confesamos. Eso mismo pasa con Dios. Si yo le mentí a mi mamá, ¿dejo de ser hija de mi mamá? No, sigo siendo hija. Si soy un hijo de Dios y peco, hago algo malo, no dejo de ser hijo de Dios, solamente que la comunicación está interrumpida. Así que una manera de poder orar confesando puede ser esta. Podés orar de esta manera, decirle, papá querido, yo me doy cuenta que hice algo malo porque le pegué a mi hermano y lo lastimé, porque le mentí a la maestra, o porque me burlé de mi compañera. Yo reconozco que eso está mal, que eso es pecado. Te pido que me perdones y te pido que me ayudes a no hacerlo más. Y gracias por perdonarme. Amén. De esa manera podés hablar con Dios. Y recordá, cada día ponete a pensar, ¿hay algo que ofendió a Dios? ¿Hay algo que hice mal? ¿Hay algo malo que hice? ¿O hice todo lo bueno? ¿O me faltó ayudar a alguien? Hay algo que no hice. Hay algo bueno que no hice. Y si te das cuenta que hay algo de eso, enseguida confesale, decile a Dios, pedile perdón por eso. Así tu comunicación con Dios está sin interferencias. Qué bueno que podemos conversar con Dios. Como dice la frase del día, puedo conversar con Dios. Y lo podemos hacer en cualquier momento del día, como dice esta canción. Cuando triste estoy o enojado voy, me detendré y oraré, en Dios me alegraré. Cuando triste estoy o enojado voy, me detendré y oraré, en Dios me alegraré. Cuando estás triste o enojado, puedes parar y acercarte a Dios y contarle lo que estás viviendo. Él quizás no va a cambiar la situación que está viviendo, pero sí puede darte paz, puede darte alegría, aliviar tu corazón. Y si hoy te sentís triste o enojado, habla con Dios, que Él te va a escuchar y te vas a sentir mejor. Hacé la prueba. Bien, ¿te parece que la cantemos otra vez? Me parece bien.
Cuando triste estoy o enojado voy, me detendré y oraré, en Dios me alegraré. ¿Un poco más rápido? Bien. A ver. Cuando triste estoy o enojado voy, me detendré y oraré, en Dios me alegraré. ¿Qué te parece? Perdón, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece si ahora podemos usar un poquito el cuerpo? Bien. A ver, ¿se nos sale? Cuando triste estoy o enojado voy, me detendré y oraré, en Dios me alegraré. Cuando triste estoy o enojado voy, me detendré y oraré, en Dios me alegraré. Hoy tenemos una nueva promesa para guardar en nuestra hermosa cajita. Y para eso la vamos a buscar en nuestra Biblia, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para eso también les traigo unos hermosos visuales, que dice así. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Primera de Juan es la primera carta que escribió Juan. ¿Sí? Cuando ya era viejito, él era el discípulo de Jesús, uno de los discípulos, y lo escribió para que todo aquel que crea en el Señor pueda leer esa hermosa carta. 1 significa el número más grande, es el capítulo. Y en este, después de los 2 puntitos, viene el 9 en este caso. Y ese es el versículo. ¿Sí? Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Y qué vamos a encontrar? Dice, si confesamos, o sea, si decimos, ¿sí? Si le decimos a Dios nuestros pecados. ¿Qué son los pecados? Las cosas malas que hacemos, las cosas que nos separan de Dios. Mentir, robar, pelear. Dice, Él siempre hablando de Dios, ¿sí? Él es fiel y justo. Él hace todo bien, ¿sí? Para perdonarnos, porque Él ya fue a la cruz, Él ya pagó ese precio y dice que Él perdona nuestros pecados, perdona las cosas malas que hacemos. Y si eso lo hace, entonces nos limpia de toda nuestra maldad y por eso tenemos un corazón limpio, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero que lo repasemos juntos nuevamente, ¿sí? Y donde vos estés también lo puedas decir conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Pero ahora vamos a hacerlo así. Yo les traje un pizarrón para poder mostrarles con claridad cuáles son los pecados. A ver si ustedes desde el lugar donde estén me acompañan y lo escribimos juntos. A ver, yo estoy atenta a escuchar. Muy bien, pelear. Vamos a escribir acá. Pelear. Muy bien. ¿Qué otro pecado puede ser? Robar. Perfecto, muy bien. Robar. No compartir. Muy bien. Vamos a ponerlo acá. No compartir. Muy bien. Y así podemos llenarlos con un montón de otros pecados o de cosas que se nos ocurran y que sean las cosas que nos separan de Dios. Pero, ¿qué pasa? Yo les traigo acá, dice, si confesamos, ¿sí? Si le decimos a Dios, miren lo que pasa. Entonces, si confesamos nuestros pecados y le decimos a Dios las cosas malas que hacemos y le pedimos perdón, mire lo que pasa. Todo lo que yo había escrito de pecados se empezó a borrar. De la misma forma
Dios hace con nosotros en nuestra vida, ¿sí? Si confesamos, ¿sí? Si confesamos y le decimos a Dios, Él nos va a perdonar. Lo vamos a volver a repetir una vez más. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te invito a que la última parte la digas vos, ¿sí? A ver si lo aprendimos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ahí lo decís vos. Muy bien. Ahora yo lo escribí acá, ¿sí? Lo escribí todo y vos también lo podés escribir completo en una hoja para que luego lo doblemos, ¿sí? ¿Y a dónde va? A nuestra hermosa cajita de versículos, de promesas que tiene Dios para nuestra vida. Miren cuántos hay, ya vamos llenando un montón. Vamos a recordar la frase del día. La frase del día de hoy dice: puedo conversar con Dios. ¿Y cómo conversamos con Dios? A través de la oración. Y de la oración nosotros sabemos varias cosas que ya aprendimos. Y hoy vamos a repasar todo eso que ya sabíamos de la oración con este juego. Acá tenemos unas preguntas y vamos a elegir a ver cuál respondemos primero de acuerdo a su color. Vamos a girar y nos tocó el rojo. ¿Qué dice el rojo? Les muestro. ¿Qué es orar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es orar? Muy bien, orar es hablar con Dios. Entonces, por medio de la oración nosotros nos podemos acercar a Dios y contarle nuestras cosas. Elegimos otra. Giramos el color rosa. Bien. Dice, ¿cuándo puedo orar? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo puedo orar? ¿En qué momento puedo orar? En todo momento, muy bien. Cuando estoy triste, cuando estoy contenta, antes de ir a dormir o antes de comer para dar gracias por los alimentos. En todo momento puedo hablar con Dios. Vamos a elegir otro color. Que gire un poquito. Bien. Color celeste. Vamos a elegir el celeste. Justo la frase del día. Bien. ¿Se acuerdan que decía la frase del día? Bien, la frase del día, como mencionamos al principio, dice: puedo conversar con Dios. Seguimos repasando. Elegimos otro color. Me parece que está en el anaranjado. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que vimos recién. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan qué dice ese versículo? Muy bien, es un poco largo, pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos por otra pregunta. A ver, ¿qué color nos toca? Amarillo. Bien. Amarillo nos pregunta: ¿dónde puedo orar? ¿Recuerdan? ¿En qué lugar puedo orar? ¿En qué lugar puedo hablar con Dios? Muy bien, en cualquier lugar. Puedo orar si estoy en mi casa, puedo orar cuando voy a la iglesia, con mis hermanos, con mis amigos, cuando voy a la escuela bíblica, o también puedo orar cuando voy en la calle. También puedo decirle al Señor que me cuide, que me guarde y me proteja. En todo lugar o en el lugar que yo necesite hablar con Dios, puedo hacerlo. En cualquier lugar. Seguimos repasando.
Repasamos, buscamos otro color. A ver si me toca el que yo quiero. Vamos a buscar. Bien, miren. Acá llegué al color que yo quería, el color verde, que me dice, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo se imaginan ustedes que yo puedo orar? Y que yo puedo hablar con el Señor. Puedo orar con los ojos cerrados, puedo orar juntando mis manos, en reverencia y con mucho respeto, puedo hablar con el Señor. ¿Sí? Cuando voy a orar, tomo una actitud de respeto y cierro mis ojos y empiezo a orar y empiezo a hablar con el Señor. Bien, nos queda muy poquito, así que vamos a elegir, a ver si me toca el color que me falta. ¿Cuál me falta de todas estas que ya vimos? Bien, el violeta me falta. Como es la última, se las muestro y pregunta, ¿quiénes pueden orar? ¿Quiénes ustedes piensan que pueden orar y hablar con Dios? Todos podemos orar y todos pueden orar, pero Dios está muy interesado en escuchar a sus hijos hablar con Él. Él quiere que todos nosotros que somos hijos de Dios podamos hablar con Él y decirle y contarle las cosas que nos pasan. Él es nuestro Padre y Él está muy interesado en que nosotros conversemos con Él. Me pone muy contenta de que hayan contado todas estas cosas que ya habíamos aprendido de la oración y que recordemos la frase del día que dice, puedo conversar con Dios. Oh, qué lindo todo lo que hemos aprendido en este día y nos acompañó la Biblia. Hoy llegamos a un momento más de todo lo que compartimos, llegamos al final. Pero ¿saben qué? Fue todo muy lindo, porque es un tiempo en donde aprendimos a hablar con Dios. Acordémonos de la frase de este día. Puedo conversar con Dios. En la próxima vamos a conocer más historias, muchas más de las que tiene la palabra de Dios, la Biblia, para compartirlo. Los esperamos, ¿eh? No se olviden. ¡Chao!